Muy buenos días a todas. En realidad para mí es un gusto muy grande, en verdad es un gozo, una alegría muy especial para mi corazón el poder estar aquí con ustedes. Me encantan los planes de Dios porque definitivamente siempre nos asombran. Les saludo con mucho gusto, con una expectativa muy grande, con una emoción y con un poquito de nervios tal vez, pero más que todo sorprendida por la gracia de Dios. También quiero felicitarlas a todas, quiero extenderles mi más sincera felicitación por el aniversario que están cumpliendo como iglesia, por las victorias que de antemano sé que son grandes y poderosas, venidas de ese Dios maravilloso que tenemos. Pues tenemos una clase muy especial y estoy muy agradecida por el privilegio de poder compartirla con ustedes y poderles expresar que antes de extenderla a alguien más, la he tomado como un reto personal para mí. Esta clase nos habla de uno de los temas que querimos de tener siempre constante y alimentar una gratitud rebosante. Esa gratitud rebosante es la que vamos a hablar el día de hoy para seguirla cultivando todavía más de como nuestro Padre Celestial quiere enseñarnos a través de su palabra. Y vamos ahora sí que en el diccionario, esta palabra quiere decir un sentimiento que una persona, que tú o yo, nosotras, podemos tener, podemos estimar de un beneficio o de un favor que podemos recibir de una persona que nos quiere ofrendar algo que lo ha querido hacer o está por hacerlo, pero que también de parte nuestra hay el interés de corresponder de alguna manera a ese favor muchas veces inmerecido, ¿sí? Para tener gratitud, hermanas, nosotras necesitamos detenernos, hacer una pausa en nuestra agenda muchas veces complicado, en nuestro diario caminar. ¿Para qué? Para valorar muchas de las cosas que a veces nosotras damos por sentadas. Estamos tan acostumbradas a ellas que ya las hacemos de una manera tan común, las recibimos de una manera tan natural como el respirar y olvidamos agradecer por ellas. Pero en la Biblia tenemos una definición todavía más importante de un contenido más lleno, más pleno. Contiene palabras muy semejantes a las del diccionario, pero está más completa y nos hace encontrar el significado que nosotras debemos de vivirlo en esa gratitud. ¿Y qué es la gratitud de acuerdo a la Biblia? Pues es el agradecimiento. También es un sentimiento o una valoración y estima de un bien que hemos recibido. Y ustedes y yo sabemos que hemos recibido innumerables bienes de parte de nuestro Dios. Y esos bienes pueden ser espirituales, pueden ser materiales, ¿sí? Y de parte nuestra existe también el deseo, pero es un deseo voluntario. Es decir, nosotras queremos corresponder a través de palabras o a través de algún acto, de un detalle, de una ofrenda, de una acción deliberada, el favor que hemos recibido, ¿sí? Déjenme decirles que siendo la gratitud un sentimiento, no es una obligación. En el mundo, las personas que no conocen de Dios así lo ven, simplemente como un sentimiento, pero no como una obligación. Pero ustedes y yo sabemos que el ser agradecidas, el demostrar gratitud a Dios y a las personas que nos rodean, a la iglesia, a las personas que nos favorecen con tanto y tantas bendiciones, es una obligación. Y esta obligación está impresa de parte de nuestro Dios en la Biblia. La Biblia constantemente nos habla de ser agradecidos y para que no lo olvidemos, para que lo retomemos constantemente, nos los expresa
muchas veces y continuamente, ¿sí? Pero ¿cómo debe ser esta gratitud que tú y yo necesitamos corresponder primeramente a Dios y a las personas que nos rodean por el favor inmerecido que muchas veces recibimos? Necesita ser rebosante. ¿Y qué significa la palabra rebosante? Significa que se derrama, es mucho, llenador, se extiende, alcanza para todos y sobra todavía más, abunda. ¿Qué quiere decir? Que no es poquito, que es mucho, ¿sí? Hay en nosotros una llenura muy grande en el corazón, que es una necesidad muy grande de poderla compartir. También esa gratitud, ese agradecimiento es intenso. ¿Por qué? Porque sale del corazón, está lleno y colmado de gratitud, de plenitud, de la plenitud de Dios. Y vamos a ir a una escritura, porque sea la escritura la que nos hable, la que nos ratifique realmente qué es la gratitud. Podemos encontrar en la escritura de Lucas 6:38 y se las leo. Voy a aprovechar la versión de la Nueva Traducción Viviente porque me parece que es una traducción sencilla que nos permite entender con mayor facilidad algunos términos a los cuales creo que Dios quiere que le pongamos especial interés. Y en Lucas 6:38 dice, den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo. ¿Cómo? Apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Mis hermanas, muy continuamente esta escritura la vemos usada cuando hablamos de dinero, cuando hablamos de contribuciones o de ofrendas especiales, y pues vemos que su contenido apunta mucho a eso de colaborar, de ofrendar a Dios. Pero si ustedes ponemos un poquito de atención, podemos ver que dice la palabra den y recibirán, para que tú y yo podamos dar algo de lo mucho con lo que Dios nos ha favorecido. En nuestro corazón necesita haber gratitud. Si no hay gratitud a Dios por lo que Él nos ha bendecido, difícilmente tendremos el gozo y la oportunidad de dar. ¿De dar qué? Pues sí, si es necesario, es importante ofrendar. Y si en nuestros bienes Dios nos ha favorecido con riqueza económica, con un bien material, pues es importante dar para el bien de su reino. Pero no es solamente dinero, mis hermanas. Es importante dar de nuestro corazón, de traducir todos esos bienes que Dios nos ha dado en tiempo, en alegría, en ánimo, y darlo mucho, porque la escritura dice que entre más demos, más grande será el favor que recibimos. Y obviamente no lo vamos a hacer con esa condición de que voy a dar pues para recibir. Nuestro corazón tiene que dar y agradecer de manera desinteresada. Necesitamos devolverle a Dios de lo mucho que nos ha dado con un agradecimiento intencional, que sea nuestro deseo grande y amoroso devolverle un poquito de lo mucho, de la inmensidad de bendiciones con las que Dios nos ha favorecido. Mis hermanas, ser agradecida reduce las emociones negativas. Y estamos conscientes de que a pesar de que somos discípulas, muchas de nosotros quizá ya de muchos años, otras quizá de corto tiempo, pero en ocasiones sabemos que el enemigo nos acosa con sentimientos pues que no son muy gratos y sobre todo que no honran a nuestro Dios. Cuando un corazón está enfocado en tener una gratitud rebosante, no se enfoca en cosas negativas, ni en la crítica, ni en el chisme, ni en la
holgazanería ni en cosas que realmente destruyen nuestra vida espiritual. Por el contrario, se afana en esas cosas que construyen y que edifican. La gratitud también nos ayuda a afrontar esos momentos cuando tú y yo, por diversas cosas, especialmente por situaciones familiares, podemos estar confrontando algunos momentos de ansiedad, quizá de estrés o de preocupaciones, ¿sí? Y eso pasa en nuestras vidas cotidianas. Sucede mucho que al llegar a la adultez, a la edad que nosotras ya tenemos como señoras mayores, como mujeres de juventud acumulada, tenemos una tendencia muy natural, dicen nuestros hijos y nuestros nietos, a ser más preocuponas, a estar ansiosas por las dificultades o los problemas que vemos en la familia. Pero Dios nos está ayudando aquí y en su palabra cada vez que la leemos y nos gozamos en ver su enseñanza, que si estamos agradecidas y rebosamos en gratitud, ese tipo de sentimientos podemos dejárselos a Él en su control y absoluto. Si Él se hará cargo completamente de esas emociones que a veces resultan ser un poco nocivas para nuestra vida espiritual. Déjenme decirles también que la gratitud nos ayuda a ti y a mí, a todas nosotras, a fortalecer nuestras relaciones de los unos con los otros. Esas relaciones que necesitan ser cada día más fortificadas en la palabra de Dios, más dulces en comunidad, más tener un contenido de armonía, de felicidad, de gozo, aun cuando tengamos diversas pruebas. Y esas relaciones serán mejores en nuestra familia, en la iglesia, con los amigos, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, si todavía tenemos algunas labores, ¿verdad? Y pues vamos a la escritura, que sea ella la que desglosándola, desmenuzándola, nos ayude a ver por qué tú y yo y nosotras todas necesitamos tener una gratitud rebosante para Dios. Y les leo Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. La escritura dice: estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidas en toda circunstancia, pues esa es la voluntad de Dios para ustedes, las que pertenecen a Cristo Jesús. Hermanas, son escrituras que tú y yo hemos leído a través de los días de nuestra vida espiritual, quizá muchas veces. Las hemos escuchado, nos las han enseñado, las hemos leído, hemos orado con ellas, pero cada vez que vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene ese imán de enseñarnos algo nuevo o de recordarnos algo que probablemente hemos olvidado o hemos dejado de hacer con esa pasión que Dios quiere que hagamos. Y la escritura nos dice a ti y a mí que necesitamos estar siempre alegres. Y tú dirás, Isabel, Dios, siempre alegres. ¿Y qué pasa cuando estoy triste? Cuando estoy cansada, cuando me duele todo mi cuerpo ya cansado, cuando no puedo hacer mis actividades de la manera como solía hacerlas cuando estaba joven. Todavía aún así, en esos momentos difíciles, cuando estoy confrontando una lucha, un dolor, un sufrimiento, una prueba, en esos momentos necesito estar alegre. Sí, mi hermana, en esos momentos tú y yo necesitamos estar alegres, porque la escritura dice siempre, no solamente en esos momentos en que las cosas marchan bien, en que todo va viento en popa, en que estamos contentas y dichosas, es siempre, es decir, en todo momento, en las buenas y en las no tan buenas. Dios quiere que estemos alegres, pero también quiere que no dejemos de orar. Y ahí está la clave para que tú y yo podamos estar siempre alegres.
a través de la oración. Esa herramienta privilegiada que Dios nos ha enseñado y que el maestro de maestros vino a esta tierra a enseñarnos, a orar, a cómo elevar nuestro corazón a Dios para poder encontrar. El mundo tiene conceptualizada la alegría de una manera y sabemos que se refieren a felicidad, a un sentimiento transitorio que si las cosas les van bien, pues están muy contentos. Pero como cristianas sabemos que la alegría es propiamente un gozo. La Biblia se refiere a alegría como gozo y este gozo nuestro no debe depender de las circunstancias que estemos viviendo, sino debe depender del solo hecho de ser hijas de Dios y del Dios todopoderoso que tenemos. Debe depender nuestro gozo de lo que Dios hace, de lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas y también de lo que Dios tiene pensado y planeado hacer para nosotras. Y dice la Escritura que es la voluntad de Dios de que tú y yo estemos gozosas, que no dejemos de orar para que nuestro ánimo no decaiga. Y por esa razón, el solo hecho de estar bajo el resguardo de la voluntad de Dios, nosotros tenemos esa dicha de pertenecer a Cristo Jesús. Entonces tenemos todas las herramientas para estar gozosas aún en los momentos difíciles. Y si llegan las pruebas, y si llega el desánimo y esa alegría no nos alcanza para darle gracias a Dios, y dices tú, ¿le tengo que dar gracias a Dios por mis momentos difíciles? Sí, porque de esos momentos difíciles Dios tiene el poder, ¿sí? Para poder sacar lo mejor de esas circunstancias, para poder hacernos ver que a través de esos momentos difíciles, Dios puede ser algo grandioso. Y eso lo vemos traducido en la escritura de Romanos 8:28, ¿sí? Cuando Dios nos dice que sabemos que Dios hace todas las cosas para que cooperen para el bien de los que lo aman, o sea, de nosotras, para quienes hemos sido llamadas según el propósito que tiene para cada una de nosotras. Y ese propósito se desarrolla y se desenvuelve de una manera prodigiosa aun cuando estamos en esos momentos de lucha. Dios los puede transformar y lo hemos visto a través de nuestra vida, que de los momentos en que creemos estar en una cruz, en una crisis tremenda, Dios hace victoria. Dios nos permite saborear el gozo de la victoria. Una razón más y mil razones más para estar agradecidas y rebosando de gratitud. Si vamos a Filipenses 4, del 6 a 7, la escritura dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Mis hermanas, por todo lo que Dios ha hecho, necesitamos darle gracias. Y yo sé que nuestra vida aquí en la tierra no nos habrá de alcanzar para darle gracias, es para demostrarle a Dios cuánta gratitud hay en nuestro corazón por todos los bienes con los que nos ha rodeado, con los que ha colmado nuestra vida y la vida de los nuestros. Una vez más en esta escritura Dios nos dice, Isabel, no te preocupes por nada. Y dices, Dios, mi naturaleza es preocuparme. ¿Cómo hago para no preocuparme? Y Dios me vuelve a decir, ora por todo. Ahí está mi arma principal, ahí está mi recurso. El orar por todo me va a permitir reconocer quién es Dios, me va a permitir ver claramente a Dios y a Cristo Jesús crucificado y resucitado en esos momentos en los que yo me estoy sintiendo impotente. Y luego me va a permitir reconocer que necesito desarrollar un corazón en gratitud para Él.
E independientemente de cuánto tiempo dure mi lucha, mis dolores, mis afanes, mi corazón volverá a Dios agradecido por quien es soberano, poderoso, omnipotente y omnisciente. También dice que gracias a hacer eso, Dios nos va a permitir gozar de una paz, porque dice la Escritura, así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Nosotras queremos su paz y la hemos saboreado porque muy probablemente, al menos en mi caso, antes de llegar a Dios, lo que más le faltaba a mi vida era paz. Y yo le oraba y le rogaba a Dios por conocer su paz, la dicha de poder disfrutar que aunque el mundo se estuviera cayendo a pedazos, Dios podía darme esa paz si mi confianza estaba en Él. La Escritura nos remarca que Él va a cuidar nuestro corazón, pero también va a cuidar nuestra mente, porque ustedes saben que lo que hay en nuestra mente, esos pensamientos que damos nosotros oportunidad de que entren, que salgan, que nos manejen, muchas veces el enemigo se apropia de nuestra mente y entonces esos sentimientos, esos pensamientos, perdón, se transforman en sentimientos, en emociones y van a dar al corazón. Y muchas veces esos sentimientos pues no son el mejor alimento para una vida espiritual. ¿Qué sucede entonces? Que necesitamos, como dice la Escritura de Romanos 12:2, permitir que Dios transforme nuestra mente, porque si cambia nuestra manera de pensar, pues obviamente vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Y tú y yo constantemente necesitamos estar renovando esa manera de vivir, porque diariamente a través de su palabra, Dios nos permite darnos cuenta de áreas, de conductas, de formas de ser de nuestro corazón que no están bien delante de Dios o que necesitan ser transformadas o mejoradas por Él. Y tenemos otra escritura que está en Colosenses 3:17 y dice así, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes de nuestro Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Esta escritura me encanta porque hay unas palabras claves que nos están llamando a actuar a ti y a mí, mujeres que ya tenemos una avanzada edad, que no solamente hemos vivido cosas buenas, hemos vivido de todo, quizá ya para nuestros años, pero todavía nos falta vivir la plenitud que Dios tiene reservada para nosotras, ¿sí? Dice la Escritura, y todo lo que hagan. ¿Qué hacemos tú y yo? Pero ¿qué nos demanda Dios que hagamos? Muchas ocasiones tú y yo pensamos que por el hecho de que ya estamos un poquito mayores, que ya estamos poquito cansadas, que quizá nuestros pasos son lerdos, que quizá ya no pensamos con la agilidad y la fluidez que lo hacíamos en nuestros años jóvenes, nos vemos un poquito limitadas y entonces nosotros creemos que no hay mucho por hacer ya, que quizá nuestro trabajo aquí en la tierra, en nuestra familia, en la iglesia, ya dio por concluida, que lo mejor de nosotros ya lo hicimos. Pero ¿saben qué? Esa es una mentira del enemigo. Porque si Dios en la Escritura categóricamente nos está diciendo todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús, quiere decir que todavía nosotras tenemos mucho por hacer. Que la edad, que los dolores, que los achaques, que la enfermedad, que las circunstancias no deben ser limitantes para que tú y yo desarrollemos la tarea que Dios nos ha encomendado. Y una escritura que para mí es
el estandarte de las muchachas. Yo les llamo acá en Tijuana a las muchachas, a las Noemís. ¿Por qué les puse las muchachas? Les puse así porque creo que esas son, que las mujeres de la tercera edad son unas mujeres que tienen una chispa espiritual muy diferente al resto de las mujeres. Tienen una juventud especial en la iglesia, un deseo muy grande de servir, aun cuando de repente su condición de salud no les permite hacerlo como otras mujeres más jóvenes en la iglesia. Por eso es que yo les puse ese nombre de muchachas, porque yo las veo con una energía diferente, la cual estoy segura que ustedes también tienen como Noemís, ¿sí? Y esa escritura que para mí nos abraza de una manera tan especial, se encuentra en Tito 2 del 3 al 5. Es la escritura que creo que nos conmina, que nos llama a cada una de nosotras a hacer el trabajo que necesitamos hacer, a no sentarnos cómodamente en una poltrona, en una silla de esas cómodas de la típica abuelita, que es bueno que lo hagamos para descansar, pero espiritualmente me refiero a que necesitamos poner las energías que todavía estoy segura nos sobran y que si nosotros las abonamos podrán rendir grandes frutos, ¿sí? La escritura dice, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. ¿Quiénes? Nosotras, las mujeres mayores, ¿sí? En cambio, deberían enseñarle a otras lo que es bueno. Las mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Miren qué trabajo tan espectacular Dios nos está dando. Y miren que tiene una connotación especial porque dice a las mujeres mayores. En otras versión de la Biblia dice a las ancianas, ¿sí? Pero no necesariamente a las ancianas de edad. Cuando Dios habla aquí de las mujeres mayores, se está refiriendo a cualquier mujer que sea mayor que otra. Es decir, que puede darle instrucción a una mujer más joven, a una adolescente, a una universitaria, a una preadolescente, ¿verdad? A una casada incluso. Pero vamos a tomar nosotros, ahora sí que la encomienda personal que Dios nos da a ti y a mí como mujeres mayores, como mujeres que peinamos algunas canas ya, como mujeres que nuestros rostros se encuentran ya surcados por arrugas que de alguna manera no solamente denotan nuestra edad, sino también las vivencias que hemos tenido, ¿verdad? Pero que también existe en nuestro corazón un gozo diferente porque sabemos que este cuerpo que se va desgastando es una tienda temporal. Pero ¿qué dice la escritura? Que mientras el cuerpo se va desgastando, deteriorando por fuera, nuestro corazón se va, ¿verdad? Va rejuveneciendo. Entonces ustedes, jóvenes de corazón, vean que nos llama Dios a ser mujeres que tengamos el gozo de enseñarles a mujeres más jóvenes, casadas, solteras, universitarias, adolescentes, lo que es bueno. Este trabajo lo está dictando Dios de especial manera para ti y para mí. Y dice, las mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes, ¿verdad? La palabra tienen nos está hablando de la obligación que Dios nos está dando. No es de que si quieres, si te parece bien, si estás dispuesta, si de alguna manera te sobran energías o te sobra un tiempo extra por ahí. No, es un mandato de Dios, mis hermanas, hacer la obra que quiere que tú y yo como mujeres mayores hagamos, que instruyamos a las mujeres más jóvenes, en este caso a las casadas, ¿verdad? ¿A qué?
amar a sus esposos, a respetarlos, ¿sí? Y no solamente a sus esposos, sino amar a sus hijos también. Dice que tenemos que enseñarlas a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar y a hacer el bien y someterse a sus esposos. Dice que solamente de esa manera, entonces no deshonrarán la palabra de Dios. ¿Te puedes dar cuenta, mi hermana? Y yo sé que otras ocasiones has escuchado y seguramente has tenido estudios al respecto de esta escritura, pero no está de más que te lo recuerde, que Dios está esperando que tú y yo pongamos acción en sus palabras y que verdaderamente seamos esas mujeres consejeras, que den un consejo sabio, espiritual, venido de la Biblia, de la palabra de Dios a nuestras hermanas, que tengamos el corazón de ir y discipular a esas mujeres casadas y más jóvenes sobre sus conductas y la palabra de Dios, lo que hemos aprendido en nuestro caminar. Cada una de nosotras necesita convertirse en una maestra del bien, es decir, en una maestra de la palabra de Dios. Y díganme ustedes, ¿quién o quiénes a nuestra edad nos ha dicho o nos han hecho creer que ya no podemos hacer tal o cual cosa? A veces nuestros propios hijos, en su ánimo de cuidarnos, o quizá el esposo, o la familia, o las personas que nos rodean, o nuestros mismos hermanos y hermanas en la iglesia, nos quieren apoyar de tal manera que a veces sentimos que nos limitan en lo que todavía podemos hacer, porque nos hacen sentir quizá, especialmente la familia, un poquito ya viejas, un poquito cansadas. Y entonces nosotras creemos que ya no podemos hacer, que ya nuestra energía no nos alcanza para hacer tal o cual cosa que Dios nos esté mandando a hacer. Pero déjame decirte que esa es otra mentira del enemigo, ¿sí? Porque yo concuerdo contigo de que seguramente hay cosas que ya no podemos hacer. Definitivamente los años no pasan, se quedan en nosotras y testimonios fieles somos de ese estrago que hacen los años por la edad que tenemos, ¿verdad? Pero definitivamente hay muchas imposibilidades en nosotras para físicamente, pues, hacer algunas tareas. Otras tenemos todavía la posibilidad de hacerlo. Bendito Dios que lo podemos hacer. Pero yo entiendo que pudiera haber algunas limitaciones físicas porque haya alguna enfermedad, porque haya algún deterioro físico, porque haya dolores, ¿verdad? Que aquejen tu cuerpo, que no permitan que nos desarrollemos en plenitud para andar de aquí para allá como en nuestros tiempos mozos. Pero, ¿qué me dices de las cosas que sí podemos hacer? Y estoy segura que hay muchas cosas de las que tú puedes hacer todavía. Mira, si bien no podemos correr ni caminar apresuradamente, la mayoría, y yo creo que todas, Dios todavía nos ha dado el privilegio de hablar. Y las mujeres, por naturaleza, hablamos mucho, ¿verdad? Es algo que nos sale así fluidito, ¿no? Nos gusta hablar. Pues, ¿por qué no usar nuestra boca para poder hablar lo que Dios quiere decir, para poder compartir a otras mujeres su palabra, para poder enseñar a otras, aún sentadas, aún en una posición de cuidado, podemos hacerlo, no nos limita, pero para ello tenemos que prepararnos, tenemos que leer la Biblia y leer cuanto libro nos caiga a mano de instrucción bíblica para poder hablarles de un tema específico a algunas de nuestras hermanas o aún entre nosotras mismas como Noemíes, ¿verdad? ¿Cuáles son los obstáculos que a veces tenemos para cumplir lo que Dios demanda de nosotras? Yo creo, mis hermanas, y dicho esto con mucho respeto, que el principal obstáculo que tenemos somos nosotras mismas.
independientemente de lo que las personas piensen o el cuidado que otras quieren hacer de nuestra persona para que estemos mejor. Nosotras mismas nos ponemos muchas trabas. Nosotras mismas somos las primeras en decir, no, yo ya no puedo hacer eso. No, yo no tengo la capacidad de hacer. No, que lo haga fulanita, porque ella sí sabe, porque ella conoce mucho de la Biblia, porque ella ha estudiado. Yo no sé, yo no puedo. Somos nosotras las que llenamos nuestra cabecita y nuestro corazón de sentimientos de insuficiencia. Y déjame decirte que yo sé que es bueno entender y comprender que el único suficiente es Cristo, que la suficiencia que necesitamos para poder hacer algo para Dios solamente la podemos obtener de Él. Pero Dios nos puede ayudar, Dios nos puede entrenar y capacitar en su palabra para que tú y yo seamos esas maestras del bien que compartamos con otros la enseñanza. ¿Cuáles son nuestras fortalezas entonces? ¿Cuáles son esas herramientas de las que podemos echar mano para de alguna manera nosotros hacer el trabajo y sentirnos gozosas y agradecidas de que estamos haciendo lo que Dios nos pide? Pues mira, una de nuestras primeras fortalezas y a las cuales nosotras como Noemíes, como muchachas en el reino de Dios necesitamos ofrendarnos a Dios, es la oración constante. Si tú y yo nos convertimos en guerreras de oración, si tú y yo nos convertimos en mujeres intercesoras de oración, será la mejor manera en la que le estemos otorgando a Dios, en la que le estemos ofrendando a Dios nuestro mayor agradecimiento. Tú como discípula, como hija de Dios, si todavía puedes derrotarte y ponerte físicamente hablando de rodillas delante del Padre, será una posición de reverencia. Pero si tu condición física ya no te permite doblar las rodillas físicamente, no te preocupes. Dobla el corazón, que es lo que Dios quiere. Inclina el corazón y tu rostro delante de Él y esa fortaleza ponla en práctica. ¿Cuándo? Mañana, tarde y noche, a toda hora. Invertamos nuestro tiempo en la oración. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender de la oración, que a través de la oración nosotros podemos mostrar esa gratitud, pero también podemos cobijar a muchos que tienen grandes necesidades en intercesión. Mira, te comparto algunas cosas que yo aprendí, que yo descubrí en este tiempo difícil de pandemia, este tiempo que no esperábamos tú y yo, este tiempo que salió completamente del control humano que solemos tener, ¿verdad?, sobre las cosas. Este tiempo al que creo que Dios nos ha llevado para que principalmente su pueblo se arrepienta, ¿verdad? Y se vuelva con un corazón verdaderamente contrito a Él. Esta situación de estar impedidos de poder acudir a nuestros servicios y devocionales, de poder congregarnos con la comunidad que tanto abrazamos. Somos como mujeres cristianas, como muéganos. Nos gusta abrazarnos, besarnos, sentir el calor espiritual que Dios nos da a través del cobijo con nuestros hermanos y hermanas. Pero en esta etapa que todavía no termina, nos hemos visto impedidas de hacer eso que tanto gozo nos traía a nuestros corazones. Yo me vi en la necesidad de aprender cosas que jamás me imaginé que iba a aprender, como es precisamente esto, el poder aprender a tener comunicación a través de la pantalla, algo que otros tiempos se hubiera visto tan impersonal, tan rechazado. ¿Por qué? Porque no era necesario, porque para nosotros era suficiente el poder vernos en un café, platicar, ir a exponer el corazón, derrotarlo, encontrarnos con nuestras hermanas y orar. Pero ¿sabes qué? Descubrí que Dios en esos tiempos de imposibilidad de vernos físicamente nos estaba dando una alternativa, que era precisamente estos medios digitales.
A través de ellos me descubrí orando con mis hermanas. Me descubrí pasando tiempos de discipulado con ellos. Me descubrí pasando tiempos de consejería bíblica con ellos. Me descubrí pasando tiempo con mis amigas, con mi familia. ¿Por qué? Porque físicamente no lo podía hacer. Y me descubrí aprendiendo a tocarle aquí y allá esas teclas que les tenía pánico, que no sabía qué hacer ni cómo decir, pero había necesidad de hacerlo y era imperioso. Me derroté delante de Dios y hubo veces en que tuve que ir corriendo a doblar mis rodillas y suplicarle a Dios que me ayudara a hacer algunos trámites bancarios, a poder hacer una transferencia porque ni siquiera mi contribución podía darla porque no estaba presencialmente. Y yo le decía a Dios, yo quiero ofrendarte lo que es tuyo. ¿Y saben qué? Es increíble ver cómo si incluso estas cosas de la tecnología, si las dejamos a Dios, Dios nos ayuda a aprender, porque todavía somos mujeres inteligentes, capaces de aprender a dominar el Zoom, el Meet, el Messenger, el Facebook, el WhatsApp y todas las plataformas que vengan y sean necesarias para poder tener esta comunicación las unas con las otras. Fueron retos difíciles, a veces frustrantes, pero era más grande mi necesidad de entrar en contacto con las personas que mantenerme como una isla o esperando que alguien viniera a ayudarme. ¿Sabes qué? En estos momentos de mi vida, yo vivo sola. Y sabes qué? Tengo 2 hijos, pero ellos ya tienen su vida independiente. Gracias a Dios por ello. Y he aprendido a disfrutar mi soledad física, porque no hay nadie más conmigo más que mis 2 perrijitas que me acompañan, ¿verdad? Pero físicamente ninguno de mis seres queridos está conmigo, pero no importa, porque el Dios grande y poderoso siempre está conmigo, entonces tengo la mejor compañía y me ha permitido aprender muchas cosas, leer muchos libros, meterme más a su palabra, escucharlo más. Y yo te animo a que si lo estás haciendo, te felicito por ello. Pero si no lo has hecho, estás a tiempo de hacerlo, mi hermana. Dice la escritura de Colosenses 4:2, dedíquense a la oración con mente alerta y un corazón agradecido. ¿Saben qué? Dedíquense a la oración. Y aquí nos pide que esa oración sea con un corazón agradecido. Y déjame mostrarte una mujer igual con su ejemplo al que tú puedes tomar, al que yo puedo tomar para que rica nuestra vida de oración. Y ese ejemplo se encuentra en Lucas 2 del 36 al 38, cuando dice, en el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaba 7 años de casado. Después, ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y oración. ¿Qué hacía Ana, mis hermanas? De día y de noche intercedía por las necesidades de otros. ¿Qué hacía Ana? Adoraba a Dios. ¿Qué hacía Ana? Ayunaba y oraba. La mancuerna perfecta de la oración y el ayuno. Y tú, aún con tu edad, seguramente, aunque este es otro tema, habrá maneras en las que puedas ayunar para el Señor. Dice que Ana llegó justo en el momento en que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios. Hizo lo que tenía que hacer, ¿sí? Para lo que ella vivía, para alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Mi hermana, ¿no crees que Ana hacía esto
precisamente porque en su corazón rebosaba la gratitud a Dios. Por eso es que esta mujer de gratitud rebosante oraba con esa pasión mañana, tarde y noche. Ella, su ocupación, su profesión, por así decirlo, era orar. Y era una mujer de constante agradecimiento. Ana oraba, Ana adoraba, Ana intercedía, Ana agradecía, ¿sí? Colosenses 3:16 dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Y dice, enséñense y aconséjense unas a otras con toda la sabiduría que Él les da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. De nuevo, no a regañadientes, no obligadas, no enfadadas, no, con un corazón agradecido. Y de nuevo nos conmina, enséñense y aconséjense unas a otras. De nuevo la escritura nos puede llevar a Tito 2 del 3 al 5, donde tenemos que ser esas maestras del bien. Y quiero terminar esta clase, este pequeño compartir de mi corazón con ustedes, con una escritura muy especial. En segunda de Tesalonicenses del 1 al 3 dice, amadas hermanas, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo y el amor de Dios de unos por otros creciendo. No me queda más, mis hermanas, que agradecerle a Dios infinitamente por la gracia que ha derramado en cada una de ustedes, por su ejemplo, por su corazón de todas y cada una rebosante de agradecimiento, por esa gratitud que ponen en cada una de sus obras. Lo mismo sean estas para la iglesia que para su familia, para el vecino y para el necesitado. Ha sido un gozo para mí compartir con ustedes. Estoy sumamente agradecida por la dicha de compartir estas escrituras con ustedes, contigo, con todas. ¿Y saben qué? Ha sido un reto especial para mi vida el recordar cómo tengo que desarrollar una gracia rebosante en mi corazón para Dios y para todos los que me rodean. A Dios sea la gloria y la honra. Amén.